la imposición en el Congreso de la República de las tesis del presidente de este país. No ha habido debate porque si en algún momento llegaron al acuerdo de abrir una que otra discusión, abrirla y no simplemente levantar las manos, ya se acabó. Entonces, ¿cómo le hacemos para ir en contra si los del a favor no están o no dicen nada? Por eso, pues había que acudir a tomar lo que andan diciendo en los medios, porque ahí están solos, los aplauden y fingen un debate. Dejo esto al final para dejar en relación con lo que nos ocupa lo siguiente, rápidamente. Estos órganos coordinados, ya expliqué la coordinación de los autónomos, la total incoherencia, tiene una serie de puntos en su artículo 3, priva de atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque les dan facultades para cobrar. Ahora son estos que cobran para su subsistencia, entonces nadie los vigila, bueno, son entidades de cobro. Y lo sabemos muy bien y por eso nuestra experiencia nos hace saber que los nombramientos de los comisionados seguirá entrañando reparto de cuotas entre los partidos. Y ya los veremos con comisionados aquí y allá, como la reforma de Calderón, que hasta partidos de oposición les tocó comisionados. Hay un conflicto de intereses en la fracción 8 que se establece como elemento para no nombrar algún comisionado, nada más que lo establece por un año. Es decir, que no hayan estado trabajando en alguna empresa o algo así que genere un conflicto de intereses, es un año, no es nada. Se viola el principio de la reserva de ley en materia de transparencia, en el artículo 11, ¿verdad? Y es muy grave que determinadas áreas se reserven a través de las decisiones que tomará el organismo, el Consejo de Administración, porque eso tiene que estar establecido en ley. Y máxime cuando van a ser organismos como la Comisión de Hidrocarburos, que va a dar contratos y atribuir contratos y concesiones, licencias, multimillonarias. No debe haber ninguna posibilidad de que haya el menor ocultamiento. Algo que han inventado en estas leyes dirigidas desde la OECD, o sea, desde el extranjero, ¿verdad?, son los códigos de conducta. También lo vimos en relación con las televisoras. Van a tener un código de conducta que hacen ellos, ¿no? Entonces, la obligación de que sea la ley la que fije cuál es la conducta y la responsabilidad ante la ley, ahora se inventan códigos de conducta. Solo con su gran consejo de administración van a ser códigos de conducta. Y ahí los ponen muy seriamente los códigos que violan totalmente los principios esenciales de la Constitución y en relación con responsabilidades, que ya vemos que aquí no se aplican responsabilidades, allá tampoco, y tenemos los códigos de conducta. Hay partes de las sesiones del Consejo de Coordinación, coordinación energético, que es este órgano que se mete para meterle mano a los organismos autónomos, que deja mucho que desear en cuanto a cuestiones. ¿Ya? Perdón. Decíamos que además de los códigos de conducta, que son decisiones autónomos de los organismos, hay áreas del Consejo de Coordinación del sector energético que no son públicas, y es gravísimo porque debe de estar súper vigilado un organismo que va a conferir contratos de enorme importancia. Tienen atribuciones inconstitucionales, uno y otro. Los acuerdos
de delegacionar facultades, violan atribuciones del Congreso, establecen decisiones que pueden ser impugnadas solamente, dicen, mediante juicio de amparo indirecto. Es otra invención que aparece por otros lados. Solamente pueden ser impugnados mediante los juicios de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Esto implica, y nadie se da cuenta o quieren pasar, implica que una ley que no es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución establezcan regulaciones sobre el amparo que son absolutamente impropias e ilegales. Esta es la visión, ya ni siquiera alcanza para presentarlo, esta concentración de las violaciones que encontramos en los órganos reguladores. Esa es la visión privatizadora, es la visión de estarles dando facultades fuera de la estructura jurídica del país. Y tomo rápidamente algunos comentarios que se hicieron aquí. Por ejemplo, el señor Búrquez está muy enojado, ya se fue. Señor Búrquez del PAN, no tenemos que pepenarnos de algo para poder ir en contra, ¿no? Porque huyen. El señor Búrquez dice que ya se cansó de litros incompletos. Yo le quiero decir al señor Búrquez que cientos de gasolineras se otorgaron en los periodos de Fox y de Calderón. Cientos de gasolineras a un grado que están sembradas en todo el país. A ellos se refería el señor Búrquez, que venden litros mochados, una enorme cantidad, que es una preparación de la privatización. Las van a vender a la Shell, a la Exxon, ¿verdad?, a un precio enorme por esa reforma. Dicen, y con eso termino, afuera en la radio, donde se les abren, porque aquí no lo viene a decir, Pemex y CFE no han podido satisfacer la demanda de cumplir con las expectativas del crecimiento. Gil Suárez, es mentira, no es cierto. Tenemos que bajar los precios energéticos y no lo puede hacer el Estado, lo van a hacer los extranjeros. Aumentar la oferta, existirán empresas privadas que hagan las tareas que actualmente Pemex y CFE no realizan. Falso. Dicen además que no habrá expropiación de tierras, ya lo están festinando por todos lados, y queda perfectamente todos los instrumentos para ocupar las tierras en todo el país, y es una mentira que hayan quitado ese regalo a los intereses extranjeros para que el Estado les abra el camino de todo lo que quieran. Y esperemos que lleguen algunos para poder tener el contra con alguna posición que adopten y que no sigan simulando el debate. Por ejemplo, el señor Penchina, que es muy echado para adelante, ya se sentó por ahí, nada más se ríe, porque saben que si salen a hablar serán controvertidos y no lo quieren, porque realmente están sustentados en muchas mentiras, señor Penchina, pero su silencio es la gema que define la falta de debate en ya lo están autorizando ahí, a lo mejor lo oímos. Muchas gracias, señores. Gracias, senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Bueno, pues aquí en nuestra tribuna hemos tenido de todo. Por lo visto hemos tenido poesía, hemos tenido ironía y bueno, ¿y cuántos géneros de la comedia humana no hemos visto aquí? Pero lo importante es no perder de vista y ser puntuales y objetivos con respecto a lo que estamos debatiendo. Y en este caso, hoy hemos llegado a la recta final o casi la recta final de lo que ha sido este gran movimiento encabezado por el presidente Peña Nieto. Y en el caso particular de este cuarto dictamen,
el espíritu es sobre la ley de los órganos reguladores, coordinadores en materia energética, así como con reformas a la ley orgánica de la Administración. Y el gran acierto que es la creación de la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del sector hidrocarburos, sentando las bases por primera vez para un adecuado y más productivo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales. Además, establece que los ingresos del Estado mexicano obtengan como consecuencia de las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos servirán para fortalecer las finanzas nacionales. Ante esta reforma constitucional, vemos y se resalta con especial énfasis la regulación que antes caía en el sector de la Secretaría de Energía a través de sus órganos, era una especie de juez y parte. Con la creación de estos órganos vamos a tener un sistema de administración en esta materia total y absolutamente equilibrado. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente terminará con el conflicto de interés, con el conflicto que implica el hecho de que las autoridades encargadas de dar los contratos de producción energética sean también quienes los vigilen. Las empresas petroleras tendrán que aplicar medidas preventivas para evaluar y mitigar los riesgos de un accidente industrial, un derrame de hidrocarburos y deberán contar con equipo adecuado para contenerlo. Tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía serán órganos con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Compañeras y compañeros legisladores, a lo largo de este amplio debate hemos mantenido en el Senado de la República en estos últimos meses, se han expresado las preocupaciones, las repercusiones y todas las inquietudes que definitivamente existen, tanto en los temas ambientales como los temas técnicos, así como los temas políticos y las preocupaciones. Hemos visto de todo, hemos visto verdades como las aquí vertidas, pero también hemos escuchado muchas mentiras y el recurrente falso debate. Hoy estamos ante la razón de un dictamen que propone de manera responsable la creación de estas agencias. Y de tal forma nosotros pensamos que esto es una administración moderna, una administración responsable, por lo cual estamos a favor de este dictamen de regulación ambiental adecuada. Un voto a favor es un voto por crear órganos reguladores con las potestades necesarias para supervisar a la industria energética y estaremos dando dientes y fuerzas a nuestras instituciones. Es hora de ser responsables y tomar decisiones. En el Partido Verde Ecologista de México asumimos esa responsabilidad. No más al falso debate que solo pretende engañar y vamos a concentrarnos en aquello que le beneficia a nuestro país, que ya vamos tarde. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Luis Armando Melgar Bravo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en lo general en contra del dictamen. Senador Armando Ríos Peter, en el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Y en turno a la senadora Lorena Cuellar Cisneros y la senadora Mónica Arreola Gordillo. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Con su permiso, señor presidente, escuché la participación previa y siempre es indispensable reaccionar cuando en un discurso se dice que lo que decimos en esta tribuna son mentiras y falso debate. No son mentiras y falso debate, son posiciones que con toda claridad, con toda seriedad y con toda responsabilidad hacemos frente a un modelo constitucional equivocado y que ahora en las leyes reglamentarias es plenamente insuficiente y contradictorio. Y me permito decirlo con toda puntualidad. Miren, entre la poesía y la ironía de la que se mencionaba hace rato, hay una que desafortunadamente sacaron y ya no dejan entrar, pero el que esté libre de influencias que rechace la primera reforma. Hoy estamos debatiendo y discutiendo los órganos reguladores, y los órganos reguladores surgen como un instrumento para evitar que los intereses cometan los excesos que cometen. No es solamente una intención, digamos, de vocación constructiva, no. El Estado mexicano y cualquier Estado, cuando existen intereses, tiene que tener capacidad regulatoria.
y el modelo que se implemente tiene que tener la fortaleza de Estado para garantizar la regulación, en este caso de intereses que corresponden a casi el 10% del Producto Interno Bruto. Hemos pasado muchas horas, muchos meses e incluso ya más de año y medio debatiendo sobre órganos reguladores. No fue casualidad que hiciéramos un cambio constitucional para garantizar la autonomía plena y constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica. No fue menor el debate y no quedaron muchos satisfechos de la discusión en materia de telecomunicaciones, que después de 20 años, muchos después de ese debate sintieron que todo lo que ocurrió en materia constitucional no terminó consolidando instituciones sólidas para regular los amplios intereses económicos que existen en ese sector. Entonces, trivializar estos argumentos y decir que es un falso debate y que son mentiras, pues primero hay que leer los dictámenes. Primero hay que revisar con toda claridad si a estos órganos reguladores verdaderamente los estamos dotando de capacidad, porque hay que decirlo con toda puntualidad, no tienen autonomía plena. Bueno, no tienen siquiera autonomía presupuestal. No tienen capacidad de definir un presupuesto propio. Entonces, ¿cómo planteamos y cómo venimos aquí a decir que el dictamen está bien? Y que quienes argumentamos en contra estamos diciendo mentiras, que estamos armando un falso debate. O falso debate es decir que se le está dando autonomía a la Comisión Reguladora de Energéticos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que esta nueva comisión o agencia de tema industrial va a tener capacidad de enfrentar por sí misma los intereses económicos que vienen. Es no entender el debate que estamos dando. Porque si con esa misma claridad lo hemos dado en otros temas, me apena que aquí se venga a decir que este modelo de regulación es la panacea. Y qué bueno que está aquí el senador Penchina. No lo quiero citar hoy, mi querido senador Melgar, para que no piense que la agarro contra usted. ¿Sí? Pero está el senador Penchina. Él sabe mi posición desde la discusión constitucional y sabe que una de las principales preocupaciones que yo puse sobre la mesa era el tema de los órganos reguladores. Y entonces ojalá que alguien me responda si hemos tenido que enfrentar un debate económico muy profundo frente a poderes fácticos en el tema de telecomunicaciones, o en el tema de maíz, o en el tema de las medicinas, o en el tema de la carne, de la leche y el huevo. ¿Cómo estamos logrando que hoy con este modelo en el cual no hay autonomía presupuestaria, en el cual a final del día terminan siendo órganos, sí, nuevos, distintos, agencias con una supuesta capacidad autónoma, pero todos alineados al Poder Ejecutivo? Entonces, cuando yo leo la iniciativa y veo en la exposición de motivos que están ustedes hablando de pesos y contrapesos, tengo necesariamente que citar la literatura que nos lleve a entender que son pesos y contrapesos. Porque incluso en la mínima condición administrativa, cuando se habla de pesos y contrapesos, se habla de que las agencias tengan incentivos diferenciados con la finalidad de contraponer sus puntos de vista. Eso no está en este dictamen, ¿eh? No está. Y menos está porque no hay injerencia del Poder Legislativo en una sola de las participaciones de los nombramientos y ninguno de los incentivos que le dé al Poder Legislativo como contrapeso capacidad de definir lo que tiene que ser el Poder Ejecutivo. Entonces démosle orden, démosle respeto a la gente en lo que estamos diciendo y no vengamos a hacer un debate de mentiras. Este modelo es un modelo insuficiente. Están arrancando con el mismo modelo y con la misma visión con la que arrancaron telecomunicaciones hace 20 años. No aprendieron de los 20 años de tener en contra a los poderes fácticos económicos con órganos reguladores deficientes. Y esta es la gran discusión. Tal vez puedan pensar que como ya pasó la ley de hidrocarburos, que como ya se discutió el sábado todo el tema del mercado eléctrico y como ayer vimos, pues este ya es órganos reguladores, pues ya como que ya nos vamos a ir temprano. Señores, la reforma depende en su éxito de este dictamen. Y no es por venir a causarles monserga,
es por decirles que la ley que ustedes han acordado y el acuerdo que ustedes tienen entre el PRI, el PAN y el Verde, decir, ya estamos satisfechos, estamos contentos, ya nos movamos, no es una buena ley y va a ser un dolor de cabeza para el Poder Ejecutivo que ustedes quieren respaldar en sus iniciativas. Yo lo que esperaría es que hubiera algo de capacidad reflexiva y decir, bueno, si hemos enfrentado este problema y llevamos debatiéndolo y es parte de la agenda de reformas que ha encabezado el presidente de la República, ¿qué no hará sentido? ¿Qué no hará sentido? Pues que pensemos cómo le damos mayor fortaleza a la CRE o a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, o entonces sí me dan argumentos para decir, queremos un Estado débil. Sí queremos un Estado que no tenga capacidad regulatoria porque es parte de una intención clara y puntual de apertura que encuentre un Estado debilitado. Hoy sí se los puedo decir porque este dictamen no satisface lo que he escuchado yo de muchas bancadas parlamentarias, no en este debate, en otras. Es decir, no puedo pensar que hay ignorancia sobre el reto y el problema, el riesgo que esto significa. Sí podría yo pensar que lo que hay es la intención de pasar una bola rápida, dejar al Estado mexicano con muchas incapacidades en el momento más complejo que significa esta apertura, y entonces sí, pues que venga un río revuelto y que muchos pescadores quieran aprovechar. Yo sé que muchos de ustedes no creen en ese modelo. Me ha tocado escucharlos aquí en la tribuna, venir a defender posiciones cuando hizo la reforma constitucional en materia de competencia. Lo mínimo que esperaría pues es que haya reflexión, que haya contraargumentación. Otra vez se los digo, si algo en mi lectura o en la lectura del PRD esté incompleto, senador, insuficiente, deficiente, le pido que concluya, con eso termino, favor, presidente, sí, con eso termino. Si está incompleto, insuficiente, deficiente, pues yo esperaría que alguien se subiera aquí a ilustrarme. Estoy dispuesto como senador a escuchar contraargumentos y en ese sentido a saber si verdaderamente hay una mejor verdad de la que yo he venido a plantear aquí el día de hoy. Y aquí está la frase: el que esté libre de influencias, que rechace la primera reforma. Hay que darle a este país una ley que evite que sean las influencias y los influyentes los que dominen este sector que ustedes están abriendo el día de hoy. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en lo general del dictamen, en contra del mismo, hasta por 5 minutos, senadora. Con su permiso, señor presidente. Llegamos a la etapa final de dictaminación de esta reforma energética. Tristemente, los resultados no son los que esperábamos. Y no lo son porque está a punto de consumarse una afrenta contra el pueblo de México. En unos momentos terminarán de entregar nuestro patrimonio energético a las transnacionales extranjeras. Se traiciona y engaña a nuestros ciudadanos porque se limita la propiedad de la nación sobre nuestros hidrocarburos, patrimonio de todos los mexicanos. Esta reforma es una clara prueba de la traición que a base de engaños les abre la puerta a las sedientes compañías energéticas transnacionales. Esta reforma es insensata y desproporcionada en su privatización, enmascarada mediáticamente y ajena al interés del pueblo, que abre el camino para colocar los intereses de particulares al margen de nuestra Constitución, atentando contra nuestra soberanía. Cada voto aprobatorio que se ha dado en estos días de trabajo es una carta funesta para nuestra patria. Con singular vileza se está entregando a particulares el control directo y absoluto de bienes y derechos que son de la nación, y se les otorgan beneficios y rendimientos económicos que antes solo pertenecían a los y las mexicanas. Y otro claro ejemplo lo tenemos en el dictamen que hoy se discute, mismo que en sus términos puede propiciar la destrucción del medio ambiente por parte de la industria energética. Esto se ve con el atropello que se hace al autorizar pozos petroleros y extracción de gas
en el Santuario de la Mariposa Monarca, en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, en la Selva Lacandona o cualquiera de las 176 áreas naturales protegidas del país que seguramente serán afectadas a partir de estas reformas. Un elemento preocupante también es el organismo creado por la ley de la Agencia Nacional que debilita la suspensión medioambiental en el sector energético. Dicho organismo se plantea como una oficina a modo de las empresas contratistas y asignatorias, y no solo hará que se cuide el medio ambiente, sino será testigo de su destrucción. En el caso de la energía eléctrica, no se está considerando una regulación expresa para dicho sector. Además, al darse un carácter preferente a la industria energética sobre cualquier otro uso de la tierra, hay un agravio social y medioambiental que traerá consecuencias catastróficas que sufriremos todos, especialmente las familias en pobreza y vulnerabilidad. Con las facultades en la citada agencia, empezarán las evaluaciones ambientales de las explotaciones de hidrocarburos en aguas profundas, así como de proyectos para la explotación de hidrocarburos no convencionales como el fracking. Ambos tipos de explotación tienen serios efectos ambientales adversos en la población y los ecosistemas. Definir las condiciones en que se darán este tipo de explotaciones por la agencia es crucial. Además, si la agencia lo permite, será posible la extracción de hidrocarburos en zonas protegidas. Un ejemplo de esto es en el Cuatro Ciénegas, que además de ser humedal más importante del desierto de Chihuahua y estar considerado como patrimonio para el mundo, se encuentra dentro de la franja de reservas probadas y probables de hidrocarburos que las empresas transnacionales quieren explotar. Con las amplias facultades de la agencia, debe ponerse especial atención en los términos en los que llevará a cabo sus evaluaciones, asegurando que se apeguen a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente u otras leyes como la forestal, la de residuos, la de bioseguridad, de organismos genéticamente modificados, mismos que no se señalan de forma explícita en el presente dictamen. Lo anterior, considero que la agencia tendrá funciones de procuración de justicia ambiental que actualmente las lleva a cabo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Les exhorto a que reflexionemos sobre la necesidad de incorporar dentro del cuerpo de este dictamen disposiciones para que dicha agencia cumpla con el respeto a los derechos sociales, protegiendo íntegramente el medio ambiente. Es necesario incorporar los principios previstos en la Constitución y en los diversos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país. Estos tratados deben ser la base para una política de desarrollo sectorial en materia ambiental con el fin de evitar violaciones arbitrarias. A lo largo de este debate, mucho se habló de referentes e intelectuales para dar sustento a las posturas que aquí se encontraron. Y esto me hizo recordar a don Eberto Castillo, quien en algún momento dijo lo siguiente: yo pienso que este sistema necesita una revolución. No creo que sean reformas lo que pueda salvarla, lo que pueda salvar. La forma en la que tiene que darse esa revolución no la conozco. Sé a dónde voy, pero no por dónde. Porque el camino para hacer la revolución a veces no los imponen los revolucionarios, sino la clase que está en el poder. Lo único que no debemos modificar son nuestras metas, porque la clase en el poder establece normas que impiden llegar a las metas. Y por eso votaré en contra de este dictamen, porque no avalaré algo que lastima a nuestro pueblo y despoja a 53.3 millones de mexicanos que viven en pobreza. Y nuestra meta, como decía don Eberto Castillo, será la consulta con la ciudadanía para devolverles lo que con singular alegría hoy les están arrebatando para favorecer a una cúpula de magnates neoliberales y sobre todo de sinvergüenzas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo del partido Nueva Alianza para hablar
en pro del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senadora. Gracias. Con su permiso, presidente, honorable Asamblea, al pueblo de México. Este recinto ha sido escenario en los últimos días de un debate en el que hemos escuchado una diversidad de posiciones sobre el presente y el futuro del sector energético, asunto que ha sido por décadas un símbolo de la soberanía de nuestra nación. La expropiación del petróleo y posteriormente de la industria eléctrica significó para México la apropiación de su autodeterminación. Fue un ejercicio de afirmación simbólica del Estado mexicano, un hecho histórico que año con año se recuerda como un acto en el que se expresa la unidad de la nación en torno a una industria estratégica para el desarrollo. Lo que por décadas fue un monopolio del Estado es ahora, como resultado de la reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre del 2013, una esfera en la que podrá invertir el sector privado, nacional y extranjero. Este es sin duda un cambio de gran trascendencia. Lo que en la mayoría de las naciones del mundo se reduce a un tema esencialmente económico, en México es mucho más que una decisión práctica. Es, como lo dice un historiador mexicano, un dilema existencial, como si permitirla significara perder el alma de la nación. El debate sobre la reforma energética se ha enfocado en el petróleo y en las amenazas y riesgos que se perciben para Pemex y su viabilidad como empresa productiva del Estado. Y es natural que así haya sido, por las razones históricas y políticas que todos conocemos en torno al desarrollo de la industria petrolera en el país. Sin embargo, junto al tema petrolero, los otros dos grandes ejes de la reforma son el de la electricidad y el gas, mismos que para la vida cotidiana de las personas son quizás más importantes, ya que nuestros hogares funcionan con luz, con gas, y es precisamente bajar el costo de estos servicios y garantizar su acceso lo que nos convoca a esta reforma. Uno de los objetivos que están detrás de la intención de modernizar y dinamizar el sector. Compañeras senadores y senadoras, lo importante es darnos cuenta que el mundo está cambiando y que sirve de poco estar sentados sobre una gran riqueza energética si no la podemos exportar, explotar y hacerla rentable para que se construyan más hospitales y escuelas, se invierta más en infraestructura, tengamos más recursos para combatir a la delincuencia, haya más líneas de metro, más ferrocarriles e incluso más aeropuertos. Pero se preguntarán cómo podemos garantizar que ahora sí la renta petrolera se destine a beneficiar a los mexicanos y a las mexicanas. ¿Cómo lograremos que efectivamente la inversión privada impulse el desarrollo del sector energético y consigamos producir más gas, ser más eficientes en la generación y distribución de la energía eléctrica? Por favor, senadora Mónica. Sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. ¿Para qué asunto, senador? Quiero que atentamente se dirija a usted ese grupo de legisladores que frente a la responsabilidad que tenemos aquí hoy están chacoteando en media sesión y no dejan escuchar a la hora con los temas que está planteando. Muchas gracias. Pido a la Asamblea respeto a la oradora y que podamos guardar el silencio. Continúe, senadora Mónica Arriola. Gracias, senador Isidro. Me quedé donde consigamos producir más gas, ser más eficientes en la generación y distribución de la energía eléctrica y cómo se evitará que la corrupción continúe erosionando este sector. Dada la experiencia reciente, es legítimo permanecer escépticos y ante eso, desde el Senado de la República podemos aportar mucho si dotamos al sector energético de un marco institucional fuerte, autónomo y transparente, con las herramientas jurídicas que permitan una estrecha vigilancia sobre los contratos, certificar la productividad y transparencia de las nuevas inversiones públicas, vigilar el fondo petrolero y el destino de sus recursos, monitorear los posibles daños ecológicos, reestructurar y modernizar Pemex y, lo más importante, asegurar que las utilidades no se canalicen a la expansión de la burocracia, sino que lleguen al pueblo mexicano. Este es el objeto del presente dictamen, fortalecer a los órganos reguladores del sector energético y crear una instancia especializada en vigilar la sustentabilidad de la industria de los hidrocarburos.
El óptimo funcionamiento y la transparencia con que operen los órganos reguladores del sector nos podrán garantizar que efectivamente la aplicación de las leyes que hemos discutido y aprobado en estos días cumplan con los propósitos que las han inspirado. Debemos reconocer una verdad fundamental. El éxito en el desarrollo depende de un buen ejercicio del gobierno. Este es el ingrediente que no ha funcionado en diversos sectores. Este es el cambio que puede liberar el potencial de México. Y esta es una responsabilidad que solamente nosotros como mexicanos podremos asumir. Cada nación construye y da forma a su marco institucional. Sin embargo, la historia ofrece un claro veredicto. Los gobiernos que respetan y atienden la voluntad de su propio pueblo, que gobiernan con consentimiento, son más prósperos, más estables y tienen mayor éxito que los gobiernos que no lo hacen. Es nuestra responsabilidad dotar al Estado mexicano de los instrumentos e instituciones para hacer realidad una premisa básica, que la riqueza de los hidrocarburos por fin se refleje en beneficio de todas las mexicanas y los mexicanos. El sector energético puede ser fuente de grandes oportunidades y aquí se ha discutido en los últimos días el marco jurídico y las leyes que pueden detonar ese potencial de desarrollo. Sin duda, el sector energético ofrece tanto un riesgo como una promesa extraordinaria de futuro. Con un marco jurídico fuerte, podremos crear las condiciones apropiadas que beneficien a nuestro país en la generación de riqueza y fomente el incremento y el acceso a la energía. De lo que se trata, compañeros y compañeras senadores, es de promover el desarrollo. Se trata de que los jóvenes tengan acceso a oportunidades de empleo para sostener a su familia, de que un campesino pueda llevar sus productos al mercado, de que un empresario emprendedor pueda crear empleos. Se trata de que todas las mexicanas y los mexicanos podamos aspirar a una vida digna. Se trata de oportunidad que debe existir para todos en el siglo XXI. Compañeras y compañeros, entiendo y comparto muchas de las dudas sobre el contenido de las leyes que aquí se han discutido. En cada dictamen he expresado mis reservas y preocupaciones, la seguridad de los propietarios de tierras ante los intereses de las empresas que participan en el sector, el sentido social del sector que garantice el acceso al servicio eléctrico y gas, básicos para la vida diaria, la transparencia y el freno a la corrupción de un sector en el que miles de millones de pesos no llegan a la nación, la racionalidad en la administración de la riqueza de los hidrocarburos, mi rechazo a la creación de una burocracia dorada y llena de privilegios y, por último, la sustentabilidad del sector en el cuidado del medio ambiente. Pero compañeros y compañeras senadores, no es el modelo final. La sociedad está en un cambio permanente. De manera responsable, hoy estamos tomando decisiones históricas. Cambiar es buscar mejores oportunidades. Por ello, por el cambio, mi voto será a favor de este dictamen. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para hechos. Y antes, sonido en el escaño del senador Fidel de Médicis. ¿Para qué asunto? Hechos. Nada más que en su turno va primero la senadora Dolores Padierna. Decía la oradora que me antecedió en la palabra que hay que acabar con el monopolio de Estado que a lo largo de décadas ha prevalecido en México. ¿Por qué quieren acabar con lo que ustedes llaman monopolio de Estado que le da el 40% de los ingresos a México? ¿Por qué quieren acabar con las empresas que aportan y lo poco que hay de educación, el poco presupuesto a las universidades, lo poco que hay proviene de la riqueza energética de nuestro país? ¿Por qué quieren destruir lo que da? ¿Por qué no destruyen los monopolios que perjudican al pueblo de México? ¿Por qué no acaban con los monopolios? El de las tortillas, el de las medicinas, el de las telecomunicaciones, el de las televisoras que tanto daño hacen a nuestro país. ¿Por qué no se dedican a destruir esos monopolios prohibidos en el 28 constitucional? ¿Y por qué a fuerzas quieren entregar la riqueza petrolera y energética a las transnacionales y a los magnates mexicanos?
a esos mismos monopolios que han hecho tanto daño al pueblo de México, ahora les quieren entregar toda la infraestructura y los activos principales de nuestras empresas que le han dado de comer a nuestro país por décadas. Es impresionante el desprecio y la obcecación que el neoliberalismo, el daño que le hace a los cerebros, esta ideología neoliberal que han adoptado los gobiernos en turno desde el 81 a la fecha. Pero vuelvo al tema. Están creando unos órganos y una agencia burocráticos y con muchos poderes, diciendo que se adelanta, se están preparando para que venga una inmensa riqueza de gas shale, de petróleo shale, porque ya se está acabando el petróleo convencional en nuestro país. De verdad que solo ustedes pueden comprar esas tonterías heredadas del discurso norteamericano. Solo ustedes se pueden creer esas falsedades. Pero lo que sí han hecho en lo concreto, y voy a eso, es que todo este aparato está para controlar lo que viene, y lo que viene ya está. Ayer yo hablaba de los contratos integrales, de las filiales, de lo que han venido en contra de la Constitución y en contra de la legalidad, haciendo un gobierno y otro del partido siempre, PAN o PRI, PRI, PAN, haya sido como haya sido, llegan al poder, quitando, afectando la democracia para hacer este tipo de negocios que hoy regularizan. Entre otros, por ejemplo, el de Chicontepec, donde se calcula, dicen, que hay 17,000 millones de barriles de crudo y se han asignado cantidades monumentales del presupuesto público. Nada más lean el PEF de cada año, millones y millones de pesos para Chicontepec, porque se supone que tiene un enorme potencial. En cambio, ocultan sus fracasos. 12,000 pozos que han costado $1,500,000 cada pozo, nada más una inversión de 18,000 millones de dólares en renta de tecnología, más 5,400 millones de dólares en su operación. Y nos dicen, porque nos contestan cuando yo he dado estas cifras, se trata de acabar con eso, porque ahora ya no vamos a rentar la tecnología, ahora mediante un contrato la vamos a compartir y ya no va a haber contratos de riesgo. Solo ustedes se creen esas mentiras, porque lo que están metiendo en esta reforma energética mal llevada, lo peor que nos puede pasar fue la reforma energética, pero lo que está en las leyes secundarias es una reforma mal hecha, mal estructurada, que va a salir peor que lo que ustedes votaron en la Constitución. Por ejemplo, están plasmando aquí que los contratos estén basados en la recuperación de costos, es decir, que a las petroleras les van a regresar los costos, los gastos, las inversiones y de pilón hasta las regalías. Lean las leyes. Lo que están votando es el reembolso de las inversiones y de pilón los gastos inflados y hasta el impuesto poquito que le van a pagar al erario se lo van a devolver a las petroleras. Es decir, que en la realidad están legalizando esto de que vienen por la renta petrolera, que son verdaderas concesiones encubiertas, anticonstitucionales, imperdonables para la historia de nuestro país. Pero también decía yo que el tema del gas shale solamente Peña Nieto lo ha comprado en el mundo. No hay un país otro que se crea esas pamplinadas que dice Estados Unidos. Hablan de que en México existen 5 cuencas prospectivas donde existe un gran potencial para atraer las inversiones y fluya la inversión extranjera directa.
y hablan de la cuenca de Burgos. Hay 6 pozos en Cuenca de Burgos de gas shale, el Emergente 1, el Montanés 1, el Nómada 1, el Percutor 1 y el Arbolero 1, pozos que están declarados por los propios órganos reguladores como no comerciales. Eso lo declaró Pemex Exploración y Producción. Solo el pozo Habano 1 reportó o aportó hidrocarburos líquidos, pero no es rentable debido a su alto costo de producción y su baja productividad. Solo el pozo Anélido 1, que está ubicado en la cuenca de Misantla, produce hidrocarburos líquidos por 400 barriles diarios, cantidad suficiente para pensar que tiene éxito comercial, pero no nos han mostrado la curva de producción para establecer efectivamente y demostrar efectivamente la rentabilidad, porque se requiere una inversión de 220,000 millones de dólares para poder explotar esas reservas, y lo que está claro es de que sale más caro el caldo que las albóndigas, sale más cara la inversión que la producción. Es el mismo caso que Chicontepec, es el mismo caso de las plataformas en el Golfo de México, y ahora nos dice la CENER en la presentación de estas leyes secundarias que va a instalar 20,000 pozos, una cantidad para justificar la necesidad de que haya muchos operadores, y cada operador será una AC de CB, una empresa, una filial, una subsidiaria, como esas que ante la SEC y ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportan solo pérdidas. ¿Por qué algo tan rico reporta pérdidas? Pues porque se quedan los privados con ellas y se las reparten a través de este fideicomiso que se llama tesorería paralela, porque no entran a la tesorería de la Federación. Estos 20,000 nuevos pozos que quiere poner la Secretaría de Energía no son rentables, estas inversiones, y son verdaderas concesiones. Están vinculando el auge productivo, queriendo vincularse México al auge productivo de gas lutitas en Estados Unidos, pero como un país importador. Lo esquematizo para terminar. Quieren venir las petroleras norteamericanas a sacar el gas natural de México, llevárselo y luego México lo pague importado, y nos va a salir peor. Es lo que estamos haciendo ahorita con las gasolinas, y ahora lo quieren hacer con el gas y con los petroquímicos. Es una verdadera irresponsabilidad lo que están aprobando. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación, para hechos, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo. Hasta por 5 minutos. Le pido nada más que respetemos el tiempo, por favor, senador. 5 minutos. Antes, permítame, pido a la Secretaría Parlamentaria que abra el registro de asistencia para verificar el quórum. Gracias. Continúe con el uso de la palabra, senador. Sí. Con su venia, compañero presidente, procuraré estar atento a su indicación. En esta telenovela que concluimos el día de hoy, que el pueblo ya la tituló Cadena de Mentiras, también debe haber poesía revolucionaria. Voy a citar parte del poema La maldición de la Malinche, del compañero Gabino Palomares, para llamar a la reflexión. Dice Gabino Palomares en su poema ya mencionado: se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y les damos nuestra riqueza por sus espejos sin brillo. Hoy en pleno siglo XXI nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos.
pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Pedí esta participación por hechos, porque aquí se ha venido a sostener que estos órganos reguladores van a evitar la corrupción. Se ha venido a sostener que con la forma en que está redactada esta ley se van a fortalecer los órganos reguladores, y también se ha venido a sostener que va a haber justicia social una vez que aterrice en pleno la reforma energética. Déjenme decirles, en especial a la compañera senadora Mónica Arriola, que vino a plantear eso, que los órganos reguladores, para que puedan tener eficiencia, de acuerdo con la experiencia que se tiene a nivel internacional, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno fundamental es el tema de la independencia del poder político. Y si revisamos la integración de los órganos reguladores en México, cómo van a quedar, pues vamos a ver que aquí no va a haber voz de comisionados. Los comisionados serán los mandaderos del ciudadano presidente de la República. Y es por eso que pedimos el debate, artículo por artículo, para que frente al pueblo revisemos quién tiene la razón. Otra característica fundamental para que un órgano regulador pueda tener éxito es que se le den facultades para poder sancionar de veras. Y si revisamos cuáles son las facultades que tienen los órganos reguladores que aquí están proponiendo, vamos a ver, por ejemplo, que no tienen facultades para sancionar en lo económico. Ya me imagino a los regulados, una vez que se instalen en México, cuando generen desastres ambientales, porque es otro tema que aquí han venido a sostener, que los regulados van a meter en cintura a esas gentes para que, si deterioran el medio ambiente, puedan corregir el deterioro que generen. Si no les pegamos en la bolsa, compañeros senadores, compañeras senadoras, se van a pitorrear de esta ley, porque ellos vienen por ganancias, y si no amenazamos sus ganancias, entonces ninguna sanción les va a afectar. Son cínicos, lo hemos dicho, no tienen amigos. Quien esté pensando, porque tuvo alguna plática con esas gentes que ya lograron amistades de extranjeros que van a venir a saquear el petróleo y los energéticos en México, pues no se equivoquen. Esos no tienen amigos, esos tienen intereses. Los que pensaron que tienen amigos, decepción se van a llevar. Senador, ¿me permite, por favor, senador Fidel de Médicis, sonido en el escaño del senador Fernando Mayán? ¿Para qué asunto, senador? Para ver que observe que nada más hay 62 senadores presentes, que no hay quórum en la sesión. Senador, le informo que se dieron 10 minutos para el registro, por lo cual no ha concluido el tiempo. Así es que le pido que esperemos. Mándeles un telegrama, senador. Con gusto lo haremos. Gracias. Continúe, senador Fidel de Médicis. Sí, muchas gracias. Si no se cumplen estas dos condiciones y una tercera que tiene que ver con su financiamiento, entonces, compañeros senadores, compañeras senadoras, esta ley nació muerta para su objetivo, que es generar un ambiente que tenga que ver con obligar a las transnacionales a que respeten el medio ambiente, a que respeten la legislación
mexicana a que cumplan socialmente con su objetivo en México. Aquí de inicio el senador Penchina vino y hizo una lista amplísima, 30 o 40 situaciones que se van a mejorar en México sobre una vez que se aterrice estas reformas en México y empiezan a llegar las transnacionales. ¿Qué más quisiéramos los que toda nuestra vida hemos luchado porque haya justicia social en este país, que así fuera? Pero por la forma en que están las leyes secundarias en materia energética, estamos convencidos, como dice Gabino Palomares, que les estamos entregando oro por cuentas de vidrio a las transnacionales, y si no, tiempo al tiempo. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. En el uso de la palabra, senador. Hasta por 5 minutos. A pesar de que se pidió la solicitud del quórum, pues nada más hay 4 legisladores del Partido Acción Nacional, del PRI, pues también ojalá y las cámaras pudieran tomar al pleno para que el pueblo de México vea pues que aquí no importa nada, es pura simulación, no hay interés, no hay diálogo, y suben aquí los que se dedican a hacer el debate por Twitter, que leen los cómics y los bestsellers. A eso es el interés de México, ese es el respeto que le tienen a las leyes de México y a su país. Qué vergüenza dan. Debate, se habla de debate. ¿Qué es el debate? Dice, es un acto de comunicación. O sea, aquí puro chisme nada más, intrigas. El debate será más completo y complejo a medida que las ideas expuestas vayan aumentando en cantidad y solidez de argumentos. Aquí no hay argumentos, aquí hay un dictado hecho en los Estados Unidos, en el Senado, que se lo pasaron, y obviamente muy obedientes los del PRI y el PAN, pues ahí lo van impulsando para entregar la riqueza nacional, lo poco que nos queda. Eso tiene su nombre muy clarito, que todo el pueblo ya lo sabe y ustedes también. Aquí no se ha puesto en una balanza cuáles son los pros y los contras, dado que el documento no fue elaborado aquí. Como se ha venido viendo en este teatro parlamentario, pues nosotros hemos expuesto algunas alternativas de cambio. Sin embargo, pues ya el voto mecánico en automático, ya la línea está dada y no hay manera de hacerle ningún cambio. Pero ustedes, se lo digo de corazón, no representan la realidad de México, no representan al pueblo de México. México es mucha pieza para ustedes, así se lo pongo. Es un grave error, muy grave, que se pueda estar y evitar que se escuchen las críticas y las advertencias que muchos les hemos estado haciendo por su obstinación en emprender proyectos faraónicos e irreales. El frenesí que se ve hoy del patrimonialismo que están impulsando ustedes petrolero. No es fácil renunciar, y les entiendo que no es fácil renunciar a los privilegios de unos cuantos cuando la mayoría del pueblo no tiene salud, educación y el estómago vacío, con la neurona desnutrida. Les queda ustedes chico al país. México, se lo digo, es mucha pieza, compañeros. Con la obstinación
de algunos y la ceguera de otros. Antes de que sea demasiado tarde, todos debemos hacer un leal y riguroso examen de conciencia. Es un aviso. En esta etapa del proceso en el Senado, con su inamovible obsesión privatizadora del PRI y el PAN, reconocieron y adecuaron en la letra y en el espíritu de cada dictamen de la ley secundaria en materia energética ese interés impuesto desde fuera al país de transferir la administración y el usufructo de los bienes y servicios al sector privado. Después